hermano que él vive. Línea telefónica 336-904-0119. Para todos los que nos escuchan y nos están sintonizando a través de la página Facebook, YouTube. Amén. Conéctese con nosotros. Queremos que reciba una palabra de aliento, una palabra de poder, una palabra edificante de parte del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Cuando miramos, amados hermanos, la vida de Daniel. ¿Cuál fue la vida de Daniel? Daniel era un hombre consagrado a Dios. Daniel era un hombre que buscaba la presencia de Dios. Daniel era un hombre que escuchaba el mensaje, la palabra de Dios. Y vivía una vida agradable delante de Dios. Amén, hermanos. Por eso nosotros debemos saber y entender que la búsqueda, la entrega, la consagración, la santidad es vivir para Dios. Es vivir una vida agradable delante de Dios. Y cuando leemos la Biblia y vemos y entendemos respecto a Daniel, en Daniel capítulo 1:7 dice la Biblia, y a estos el jefe de los eunucos puso nombres, alabado sea el nombre del Señor, puso a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesa y Azarías, Abed-Negó. Les puso nombres. El jefe de los eunucos. Entonces el jefe de los eunucos les puso nombres a fin de que Daniel y sus amigos entraran al servicio del rey. En otras palabras, si no les cambiaban los nombres, no podían entrar al servicio del rey. Amén. Y ellos debían tener ciudadanía babilónica para poder entrar al oficio, al servicio del rey Nabucodonosor. Y eso se efectuó dándoles nombres babilónicos. Nombres babilónicos. Aleluya. Como Mesach y Abed-Negó. Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Nombres babilónicos para que pudieran servir al rey. Y tuvo que cambiarle los nombres, porque si no, pues no. Al joven príncipe Daniel. Daniel era un joven. Joven y príncipe. Que significa Dios es mi juez. Se le llamó Belsasar. Dios principal de Babilonia. Eso era lo que significaba. Belsasar. Bel, Dios principal de Babilonia. Protegía su vida. Dios principal de Babilonia protegía su vida. Escuche bien. Qué tremendo, ¿no? Eso significaba Belsasar, el nombre que le pusieron a Daniel. Y Ananías, el Señor fue clemente
el Señor fue clemente, que se llamó Sadrach. Sadrach, siervo de Acú, es decir, el dios de la luna. Son nombres babilónicos que se le dio a los amigos de Daniel y a Daniel. Dios de la luna. Acú, siervo de Acú, el dios de la luna. A Misael, escuche bien, a Misael, Azarías, que significa el Señor ayudó. Se le llamó Abed-Nego, siervo de Nego. Siervo de Nego, que eso significa, es decir, el Dios de la sabiduría o la estrella de la mañana. Abed-Nego, Dios de la sabiduría o la estrella de la mañana. Esos fueron los nombres babilónicos que se les dio a esta gente, amigos de Daniel. Se le cambiaron los nombres para que pudieran servir a Nabucodonosor. Había una idolatría tremenda en esos tiempos. Y el rey Nabucodonosor era como el dios de todos ellos, de todo su ejército, de toda la gente que vivía ahí. Entonces, como ciudadanos de Babilonia, ahora ellos desempeñaban responsabilidades oficiales. Responsabilidades oficiales. Y a pesar de tener esos nuevos nombres, estos hombres judíos resolvieron que permanecerían fieles al único Dios verdadero. Aunque le cambiaron los nombres y le dieron nombres babilónicos, ellos, escucha bien, resolvieron que permanecerían fieles al único Dios verdadero. O sea, no fue que ellos quisieron cambiarse los nombres, sino que en donde estaban, para que pudieran servir al rey, le cambiaron los nombres. El Dios de la luna, Dios de la mañana. ¡Ja! ¡Qué tremendo! Entonces, ¿cuál es el tema de este mensaje? No te contamines. Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con lo que estaba sucediendo allí en Babilonia. Con la comida del rey, con los ídolos y con todo lo que estaba sucediendo allí. Decidieron no contaminarse. Por eso la Biblia le dice a su pueblo, las escrituras le hablan y le dicen: no te contamines. No te contamines. Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Escucha bien. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel pidió al jefe de los eunucos: no me obligues a contaminarme. Porque Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el pueblo de Dios? El pueblo de Dios debe proponerse en su corazón:
no contaminarse con ninguna cosa que no le agrade a Dios en este mundo. Y por eso Dios te dice, no te contamines. No te contamines. Amén. Porque cuando una persona decide contaminarse con las cosas de este mundo, entonces le está diciendo al Dios de Babilonia, sí. ¿Sí? ¿Está decidiendo postrarse delante de las estatuas? Sí. ¿De los dioses falsos? Sí. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, porque esa comida estaba siendo ofrecida en sacrificio a la estatua, a los ídolos y a toda la maldad que estaba sucediendo allí. Aleluya. Por eso Dios le dijo a su pueblo en Éxodo 27, le dijo, entonces les dije, cada una eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Así le habló Dios a su pueblo y le sigue hablando en estos últimos días a la iglesia. Que no se contaminen porque la venida del Señor está pronta, está cerca. En cualquier momento viene Cristo. Gloria a Dios. Y aunque no sabemos el día ni la hora, pero vemos lo que está sucediendo, vemos las señales, vemos la presencia, vemos lo que Dios nos da a sentir. Y Dios te dice que no te contamines con las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. La contaminación es un peligro que cualquiera se puede contaminar con algo que no le agrada a Dios. Estamos hablando de gente cristiana. Se pueden contaminar cuando comienzan a robar el hombro. Sí. A robar el hombro con el mundo, con la gente que no tienen temor de Dios. Y Dios le dijo en Ezequiel 18:31, Dios le dijo a su pueblo, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que os habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Esa es la advertencia de Dios con el pueblo de Dios. Entonces debemos tomar razón y entender y escuchar la voz de Dios, que Dios nos dice, echa de vosotros todas estas vuestras transgresiones con que habéis pecado. A menos que te venga otra cosa peor. Cuando una persona consiste en pecado y en pecado y en pecado, y además cristianos que están pecando, sabiendo que es malo, siguen pecando. Y Dios le dice, vete y no peques más, a menos que algo peor te suceda. El que peca y sigue pecando, algo peor le va a caer, le va a llegar. Aleluya. Y Dios le dijo, haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Un corazón nuevo, le dijo Dios. Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no quiero la muerte del que muere. Dios no quiere la muerte. Dios no quiere la muerte del que muere. Dice el Señor, dice Jehová el Señor. Y Dios le dice, convertíos pues y viviréis. La voluntad de Dios, lo que quiere Dios es para que la gente viva. Viva espiritualmente, viva con Él en el cielo. Dios vino a buscarnos, Él nos creó y el diablo los engañó, pero ahora Él vino a buscarnos, a redimirnos, a salvarnos, para llevarnos con Él al cielo, para que estemos con Él para toda la vida.
Pero si sigues pecando, entonces vas a morir. Vas a morir espiritualmente y físicamente y no te vas a ir al cielo con él. Te vas a ir al Hades. Dios le dijo a su pueblo, porque yo no quiero la muerte del que muere, yo no la quiero. Dice Jehová el Señor. ¿A poco tú crees que Dios quiere tu muerte? No. Dios quiere que vivas. Ay, pero hermano Alfonso, como quiera voy a morir. Tu cuerpo morirá, pero tu alma sigue viva. Y Dios está hablando de tu alma. Dios quiere que tu alma se vaya con Él. Hay dos lugares donde puede ir el alma. Al cielo o al Hades. Y el Hades se llama infierno. Donde hay fuego eterno. Donde el gusano no muere. El gusano no muere. Y Dios quiere que te vayas con Él al cielo. Porque no quiero que la muerte del que muere, Dios no la quiere, ni la desea. ¿Me estás escuchando? Entonces Dios quiere que tú vivas. Dios quiere que vivas. Pero Dios te dice, convertíos pues y viviréis. Tiene que haber una conversión. Gloria a Dios. Si no hay una conversión, entonces vas a seguir como estás. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y es lo que nosotros debemos hacer. Todo esto está como ejemplo para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. El ambiente moral de Babilonia era totalmente pagano. Pagano era el ambiente de Babilonia, donde Daniel y sus amigos moraban. Y con toda seguridad lo que se le enseñaba a Daniel y a sus amigos a menudo contradecía la ley y los justos principios de Dios. Sí. Eso era lo que enseñaban en Babilonia, porque estaban al servicio del rey. O sea, no fue que ellos quisieron mezclarse con ellos, sino que los obligaron. Y le cambiaron los nombres. El dios de la mañana, el dios luna, y que el sol, y que qué sé yo. Nombres babilónicos. Y dice Dios, no te contamines. Amén. Todo lo que había en Babilonia era contra lo que Dios dice. Entonces, ¿qué pasaba? Se les servía a la misma comida. Sí, se les servía la misma comida y el mismo vino que se le servía al rey Nabucodonosor. Y esa comida y ese vino pudiera haber sido ofrecido a los ídolos, porque en Babilonia casi todo era sacrificado a los ídolos. Lo que comían, los estatuas, todo era sacrificado. Los animales, todo. Los matrimonios, todo sacrificado, ofrecido a los ídolos. Aleluya. Entonces, amén, hermanos. Entonces, ¿qué incluía eso? Que comer tales alimentos habría sido una desobediencia a las leyes de Dios. Y por eso Daniel y los 3 hebreos no se contaminaron. Decidieron servirle al Dios, al único verdadero Dios. Esos alimentos habrían sido una desobediencia a las leyes de Dios, y beber tal vino habría entorpecido la mente de ellos por causa de su efecto embriagante. Cuidado, que hay cristianos por ahí, según se llaman cristianos, y todavía se chupan el vino, y se chupan la cerveza, y se chupan el licor.
Y eso le trastorna la mente. Y Satán toma control. Toma control de la gente. Entonces, desde el principio, Daniel decidió a no contaminarse con la comida ni el vino del rey Nabucodonosor. No te contamines, te dice el Señor hoy. Porque estamos viviendo los últimos tiempos de contaminación. Todo. Hay que tener cuidado. Como cristianos debemos ser sabios. Muy sabios. Entonces, cuando miramos la vida de Daniel, Daniel no se comprometería. No comprometería sus convicciones. Aun cuando eso significará la muerte. Qué tremendo. ¿Sí? Aunque aún eso significara la muerte, Daniel decidió en su corazón no contaminarse con las cosas paganas que no le agradaban a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces notemos en las Escrituras que ya Daniel no tenía cerca a sus padres para que lo guiaran en sus decisiones. No los tenía cerca. Se le había infundido el amor a Dios y a su ley, de tal manera cuando niño deseaba de corazón servir al Señor, porque los padres de Daniel lo enseñaron y tomaron su tiempo de escudriñar las Escrituras y enseñar las Escrituras a Daniel y el temor de Dios. Y su corazón estaba dispuesto a servirle al Señor. Y aunque ya él no tenía a sus padres cerca, ya eso estaba plantado en su corazón, en su mente, en su espíritu. Aleluya. Y por eso decidió no contaminarse. Y por eso la Biblia nos habla a nosotros en Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sobre tu corazón. Las palabras de Dios deben estar en tu corazón. Y le está hablando a los padres aquí. A los padres de familia. Daniel fue instruido, enseñado en las Escrituras. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hay que hablar de las Escrituras, de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Háblale a tus hijos, siéntalos. Siéntalos y dale una enseñanza. Cada mañana, cada tarde. Dios le dijo y se las repartirás a tus hijos. ¿Estás haciendo eso como padre? Hoy tú estás haciendo eso como padre. Para que tus hijos tomen una decisión como Daniel la tomó. Se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey y con el vino que estaba siendo ofrecida a sacrificios, a ídolos. Dios le dijo a Moisés, Dios le dijo, y se la repartirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, háblale la palabra de Dios a tus hijos y a tus hijas. A los que están determinados a permanecer fieles a Dios. Amén. Cuando se enfrentan a la tentación, se les dará la fortaleza para mantenerse firmes por Dios. Firmes por Dios. Amén. Firmes por Dios. Por el contrario, los que no han decidido
previamente permanecer fieles a Dios y a su palabra, hallarán difícil hacer frente al pecado o evitar conformarse a las costumbres del mundo. Aleluya. ¿Qué vas a hacer? Tú que me estás escuchando. Padres, enseñen a sus hijos. Hijo, fuiste enseñado en la amonestación de la palabra de Dios. Entonces propone en tu corazón no contaminarte. No os conforméis a este siglo, dice el Señor, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Estás haciendo eso? Alábalo, mi hermano, que Él vive. Aleluya. Gloria a Dios. Llámanos al 336-904-0119 para orar por tu familia, por tus hijos y saber y entender que a Dios no le agrada la muerte del hombre. Dios quiere que vivan. Dios quiere que vivan. Pero tiene que haber un cambio de corazón. Dios dice que Él nos da un nuevo corazón y un espíritu nuevo nos lo da Dios. Alábalo, mi hermano, que Él vive. Líneas telefónicas 336-904-0119. Desde aquí, desde el programa Orando con el Pueblo. Bendiciones. No te contamines, dice el Señor.